Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, versículos 5 al 8, y del 14 al 17. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos. Y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, que temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 3, versículos 15 al 18. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos 15 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión.
Queridos hermanos, antes de iniciar con nuestra reflexión de hoy, quiero enviar un abrazo lleno de amor y gratitud a todas las madres del mundo. A ti, mamá, que has dado la vida y que con tus manos has tejido los días con ternura, paciencia y sacrificio. A ti, que velas los sueños de tus hijos incluso cuando el cansancio te vence. A ti, que fuiste capaz de dejar todo por darles a ellos una sonrisa. Felicito a cada madre que ha recorrido el camino de la maternidad con amor incondicional, a las que educan con firmeza y dulzura, a las que lloran en silencio pero se levantan con una sonrisa por sus hijos, a esas guerreras incansables que hacen milagros con poco, que transforman una caricia en refugio y una palabra en esperanza. Un reconocimiento muy especial también para las abuelas, esas madres por partida doble, que con su experiencia y sabiduría siguen regalando amor y enseñanzas profundas. Ellas son faro en la tormenta, consuelo en la tristeza y alegría constante en la familia. Y no puedo dejar de honrar a esas mujeres maravillosas que, sin haber llevado sangre en sus entrañas, han criado, protegido y amado a hijos que la vida les confió. Madres del alma, del corazón, de la vida, ustedes también son un verdadero ejemplo de amor puro. Hoy, a cada una de ustedes, les digo gracias. Gracias por existir, por amar sin medida, por nunca rendirse, por ser esa voz que calma, esa mano que guía, ese corazón que siempre late por los suyos. Feliz Día de las Madres. Que Dios les bendiga, les dé fuerza, salud y mucha alegría, porque se lo merecen todo, hoy y siempre. Bendiciones. Y hoy el Señor no viene a complicarnos más la vida, viene a darnos ánimo y a recordarnos que no tenemos que cargar solos con todo, como nuestro santo de hoy. San Jordán vivió en tiempos del emperador Juliano el Apóstata, conocido por perseguir a los cristianos y por intentar restaurar el paganismo en el Imperio Romano. Jordán también participaba en esa persecución. En un momento recibió la misión de juzgar al presbítero Genaro. Sin embargo, el testimonio de fe y valentía de aquel sacerdote tocó profundamente su corazón y terminó convirtiéndose al cristianismo. Después de abrazar la fe, Jordán también sufrió el martirio por Cristo. Fue sepultado en la Vía Latina, en Roma, cerca de las reliquias de San Epímaco, por lo que muchas veces ambos santos son recordados juntos. La historia de San Jordán recuerda la conversión de otros perseguidores que terminaron siendo santos, mostrando cómo el testimonio cristiano puede transformar incluso a quienes oponen a la fe. También celebramos a San Juan de Ávila. Este santo nació en España a comienzos del siglo XVI, en una familia de origen judío convertida al cristianismo. Vivió en una época de grandes cambios y reformas dentro de la Iglesia. Desde joven destacó por su profunda vida espiritual y por su amor a la predicación. Sus sermones movían a muchas personas a la conversión, porque hablaba con claridad, sabiduría y gran fervor. También fue consejero de importantes santos de su tiempo, entre ellos San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Juan de Dios. Dedicó gran parte de su vida a formar sacerdotes y renovar la vida cristiana en España. Sus escritos espirituales siguen siendo leídos hasta hoy. En 2012, Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia. San Juan de Ávila estuvo preso durante un tiempo debido a falsas acusaciones. En la cárcel escribió parte de sus obras espirituales más importantes. También celebramos a San Cuarto y San Quinto. De ellos se conocen pocos detalles históricos. Vivieron alrededor del siglo IV y fueron sepultados en Roma sobre la Vía Latina. Algunas tradiciones dicen que pudieron haber sido obispos de Capua y que murieron mártires en Roma por causa de la fe cristiana.
Los antiguos itinerarios de peregrinos del siglo VII mencionan su tumba junto a la iglesia, dedicada a los santos Jordán y Epímaco, señal de la veneración que recibieron en la iglesia antigua, aunque se sabe muy poco de ellos. Sus nombres fueron conservados durante siglos en las rutas de peregrinación cristiana de Roma, algo que muestra la importancia que tenían para los primeros fieles. Celebramos también a San Job. Job es una de las figuras más conocidas del Antiguo Testamento y símbolo de paciencia y fidelidad en medio del sufrimiento. La Biblia lo presenta como un hombre justo, rico y feliz, que de un momento a otro pierde sus bienes, sus hijos y su salud. A pesar del dolor y de no entender por qué sufría, no se apartó de Dios. Sus palabras quedaron grabadas como ejemplo de fe. Yahvé da, Yahvé cuida, bendito sea Yahvé. El libro de Job reflexiona sobre una gran pregunta: ¿por qué sufren los justos? A través de su historia, la Biblia enseña que incluso en el sufrimiento más difícil, la confianza en Dios no pierde su valor. El libro de Job es considerado una de las obras más profundas y poéticas de toda la Biblia, y muchos lo ven como una figura que anticipa el sufrimiento de Cristo. Pasemos ahora a la primera lectura. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque todos oían hablar de las señales que hacía y las veían. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Ciudad aquella se llenó de alegría, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había bajado sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, lo primero que nos cuenta este pasaje es la llegada de Felipe a Samaria. Es curioso, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban nada bien. En cambio, Felipe rompe esas barreras y se pone a anunciar a Cristo de forma abierta. La gente se quedaba asombrada, o sea, no solo por lo que decía, sino por lo que veía. Felipe curaba a los lisiados y ayudaba a los que estaban sufriendo. Por eso dice el texto que aquella ciudad se llenó de alegría. Como que el mensaje de Dios no es una carga pesada. Al contrario, es algo que trae alivio y felicidad a la vida de las personas. Entonces, esto nos sirve para pensar en cómo es nuestra presencia entre los conocidos. A veces nuestra fe parece un poco triste o demasiado seria, pero Felipe nos enseña que anunciar a Jesús debe dar ganas de vivir. Mejor dicho, si nuestra fe es auténtica, debería hacer que los demás se sientan mejor cuando están con nosotros. En todo momento nuestra conducta tendría que ser esa señal de que Dios es bueno. Por lo tanto, si tratamos con cariño a los que nos rodean y ayudamos en lo que podemos, estamos llenando de alegría nuestro propio entorno, tal como hizo Felipe en Samaria. Después pasa algo muy importante. Los apóstoles que estaban en Jerusalén no se quedaron al margen, ya que en cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, mandaron a Pedro y a Juan para apoyarlos. Es decir, Felipe empezó la obra, pero la iglesia se unió para fortalecerla. No trabajaban como si fueran llaneros solitarios. Más bien entendían que la fe es algo que se vive y se celebra en familia. Incluso los líderes más importantes se pusieron en camino para acompañar a los nuevos creyentes, demostrando que nadie es más que nadie en el reino de Dios. Y es que no se trata de hacer las cosas por nuestra cuenta, para que nos den el mérito,
sino de aprender a trabajar unidos. Si vemos que a un amigo le va bien, o que alguien está intentando mejorar su vida, lo mejor es acercarnos y animarlo. Este gesto de enviar a Pedro y a Juan nos dice que siempre necesitamos el consejo y la guía de quienes tienen más experiencia. Por eso, en lugar de ser orgullosos con los demás, deberíamos ser humildes y buscar siempre la unidad, porque cuando estamos unidos, la fe se vuelve mucho más fuerte y resistente. La lectura nos muestra una parte en la que vemos que Pedro y Juan oraron e impusieron las manos a los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos ya estaban bautizados, pero les faltaba ese impulso extra, ese fuego interior que nos da la fuerza para ser testigos de verdad. El Espíritu es el que termina de redondear la obra en nuestro corazón. Por lo tanto, no basta con cumplir con los ritos externos. Más bien, necesitamos una relación viva y personal con Dios. Nada de quedarse en la superficie. La idea es que el Espíritu nos transforme por dentro, para que nuestra conducta cambie de verdad. En otras palabras, todos necesitamos ese empujoncito del cielo, para tratar bien a los demás y para no perder la esperanza cuando las cosas se ponen feas. Aún así, a veces se nos olvida pedir esa fuerza, y queremos hacerlo todo con nuestro propio esfuerzo. Entonces, este pasaje nos invita a ser más dóciles y a dejar que el Espíritu Santo sea el que mande. Si dejamos que Él nos guíe, seremos capaces de perdonar, de tener paciencia y de vivir con una paz que los otros notarán enseguida. Al final, recibir el Espíritu es lo que nos permite llevar la luz de Dios a cada rincón, celebrando que no estamos solos y que tenemos toda la ayuda necesaria para ser felices. La segunda lectura nos dice: glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero hacedlo con dulzura y respeto. La lectura nos dice que estemos siempre listos para explicar por qué creemos lo que creemos. O sea, no se trata de sabernos de memoria un libro de leyes. Se trata de que los demás vean que tenemos una esperanza que nos mantiene en pie. Pero ojo, porque Pedro nos da un consejo clave sobre el modo de hacerlo. Hay que hablar con dulzura y respeto. Nada de andar peleándose con la gente o queriendo imponer nuestras ideas a la fuerza, ya que eso más bien aleja a las personas. Entonces, esto nos viene de maravilla para el trato con los conocidos. A veces, cuando alguien nos pregunta por nuestra fe o nos critica, nos ponemos a la defensiva o incluso nos sale un tono un poco soberbio. En cambio, este pasaje nos invita a ser humildes. Si vivimos con alegría y paz, los demás se darán cuenta y nos preguntarán, ¿de dónde sacamos esa fuerza? Por eso, nuestra respuesta tiene que ser siempre amable. Mejor dicho, tiene que ser una invitación cariñosa, para que ellos también descubran el amor de Dios. Al final, se convencen más con una sonrisa y una buena acción que con 1000 gritos. La lectura dice también: tened buena conciencia, para que, en aquello mismo en que sois calumniados, queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Aquí el apóstol dice que, aunque hagamos las cosas bien, es posible que hablen mal de nosotros. Pero, en lugar de devolver el golpe, lo que tenemos que hacer es mantener una conducta impecable. O sea, que si alguien nos critica, que se quede sin argumentos, porque ve que nuestra vida es transparente y honesta. Es decir, que nuestra mejor defensa sea nuestra propia manera de vivir, pues esto es fundamental en la convivencia con los demás, en el trabajo o en el barrio. Siempre puede haber alguien que nos tenga ganas o que malinterprete lo que hacemos. Por lo tanto, no hay que perder la paz intentando quedar bien con todo el mundo. Al contrario, hay que ocuparse de tener la conciencia tranquila ante Dios.
Así que, si somos honrados y serviciales, así la verdad cae por su propio peso. Incluso aquellos que nos critican terminarán respetándonos y ven que, a pesar de todo, seguimos tratando a todo el mundo con respeto y sin guardar rencor. Además, dice la lectura, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pedro nos recuerda por qué vale la pena pasar por dificultades, porque Jesús ya lo hizo primero por nosotros. Él, siendo justo, aceptó el sufrimiento para abrirnos el camino hacia el Padre. Su entrega no fue un error, más bien, fue el acto de amor más grande de la historia. Por eso, si nos toca sufrir un poco por hacer el bien, no tenemos que sentirnos derrotados, ya que estamos siguiendo los pasos del Maestro. En otras palabras, recordar el sacrificio de Jesús nos da la fuerza para no cansarnos de hacer el bien a los demás. Nada de quejarse por todo. La idea es que miremos a la cruz y entendamos que el amor verdadero siempre implica sacrificio. Por lo tanto, cada vez que perdonamos una ofensa o que ayudamos a alguien aunque estemos cansados, estamos participando de esa obra de Cristo. Al vivir así, nuestra vida se convierte en un puente que ayuda a que los otros también lleguen a Dios, celebrando que el bien siempre es más fuerte que el mal. En el Evangelio de hoy, el Espíritu Santo ha ungido interiormente a Jesús y unge a los discípulos para que tengan los mismos sentimientos de Jesús y puedan así asumir en su vida las actitudes que favorecen la paz y la comunión. Con la unción del Espíritu, la santidad de Jesucristo se imprime en nuestra humanidad y nos hace capaces de amar a los hermanos con el mismo amor con que Dios nos ama. Por tanto, es necesario realizar gestos de humildad, de fraternidad, de perdón, de reconciliación. Estos gestos son premisa y condición para una paz auténtica, sólida y duradera. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos, cada vez más conformados con Cristo, para sentirnos todos hermanos y así alejar de nosotros rencores y divisiones y poder amarnos fraternamente. El Espíritu Santo es un don que Jesús nos trae después de su resurrección. Jesucristo nos conoce muy bien, y porque nos conoce nos da este gran regalo. Jesús sabe que nuestra vida en la tierra tiene sus dificultades, sus momentos de prueba, sus momentos en que parece que no vemos con claridad a Dios junto a nosotros. Sin embargo, su Espíritu está dentro de nosotros, y Él nos irá guiando para tomar las decisiones correctas y más prudentes. No dudemos ni tengamos miedo porque con el todo lo podemos. Ahora bien, todo don exige una gran responsabilidad. Cada uno de los católicos debemos cuidar que nuestro cuerpo y alma estén siempre lo mejor dignamente posible, para que allí habite el Espíritu Santo. Tenemos que cultivar nuestra vida de gracia. Dios nos ama y no duda nunca en atender a nuestras súplicas. No obstante, Dios nos quiere fieles y entregados confiadamente a Él. Ojalá que cada día Dios ocupe el primer lugar en nuestra casa, en la oficina y sobre todo en nuestro corazón. Cuando el Señor dice, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora, nos muestra su infinita sabiduría pedagógica y su profundo amor paternal hacia nosotros, sus discípulos amados. Cristo conoce perfectamente nuestras limitaciones, nuestras fragilidades espirituales y nuestras capacidades actuales, comprendiendo que necesitamos un proceso gradual de crecimiento espiritual, que respete los ritmos divinos y humanos. El Espíritu Santo, como Maestro interior enviado por el Padre y el Hijo, respeta los tiempos de Dios y los nuestros, revelándonos progresivamente los misterios divinos según nuestra capacidad de comprensión, nuestra madurez espiritual y nuestra apertura a la gracia.
Esta promesa de Jesús nos consuela profundamente en los momentos de dificultad, porque sabemos que nunca estaremos solos en nuestro camino de fe, sino que tendremos siempre la compañía del Consolador Divino. El Paráclito habita en nosotros como fuente inagotable de sabiduría celestial, iluminando nuestro entendimiento para discernir la voluntad de Dios. En cada circunstancia de la vida, por pequeña o grande que sea. Así, podemos enfrentar las complejidades del mundo moderno, con todos sus desafíos morales y espirituales, con la certeza inquebrantable de que tenemos un guía divino, que nos conduce hacia la plenitud de la verdad. En la vida cotidiana, esta presencia activa del Espíritu Santo se manifiesta cuando experimentamos esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Esa serenidad que permanece incluso en medio de las tormentas exteriores. Es el quien nos inspira las palabras justas en el momento oportuno, quien nos da la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones más sutiles, y quien nos impulsa hacia actos de bondad, misericordia y compasión hacia nuestros hermanos. Su acción pedagógica es tan delicada como eficaz, adaptándose perfectamente a nuestro ritmo de crecimiento espiritual, sin forzar jamás nuestra libertad, respetando siempre la dignidad de nuestra respuesta libre a la gracia, como un padre amoroso que enseña a caminar a su hijo pequeño. El Espíritu Santo nos sostiene cuando vacilamos en la fe, nos anima a dar pasos más firmes en la virtud, y nos corrige con dulzura cuando nos desviamos del camino. Su enseñanza no es abstracta ni meramente intelectual, sino profundamente experiencial y transformativa, llegando hasta lo más íntimo de nuestro ser, y transformando nuestro corazón desde sus raíces más profundas. Por eso, cuando nos sentimos perdidos o confundidos ante las decisiones importantes de la vida, ante los cruces de caminos que determinarán nuestro futuro, podemos recurrir a Él con confianza filial absoluta. Él conoce nuestros pensamientos más secretos, nuestras intenciones más ocultas, nuestros temores más profundos y nuestras aspiraciones más nobles, abrazando todo nuestro ser con su amor misericordioso. Su luz divina penetra en los rincones más oscuros de nuestra alma, sanando nuestras heridas más antiguas, liberándonos de nuestras ataduras más persistentes y fortaleciendo nuestra esperanza en los momentos de mayor desaliento. El Espíritu Santo nos acompaña en cada etapa de nuestra vida espiritual, en los momentos de fervor y en los de sequedad, en las consolaciones y en las purificaciones, en los tiempos de claridad y en los de oscuridad. Su fidelidad es inquebrantable, su paciencia infinita, su amor incondicional, porque participa de la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo, cuando le abrimos nuestro corazón en la oración sincera, cuando le ofrecemos nuestra disponibilidad generosa, cuando le entregamos nuestras resistencias y miedos. Él obra maravillas de gracia en nosotros. Nos enseña a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Intercede por nosotros con gemidos inefables cuando las palabras no alcanzan. Y nos une íntimamente con Cristo en cada momento de nuestra existencia. Su presencia se hace especialmente sensible en los sacramentos, donde actúa como principal agente de la gracia santificante, transformándonos progresivamente en imágenes vivas de Cristo. En la Eucaristía, es el quien consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre de Cristo, y quien prepara nuestro corazón para recibir dignamente al Señor. En la confirmación, nos fortalece con sus dones, para ser testigos valientes del Evangelio en medio de un mundo que frecuentemente se opone a los valores cristianos. En el sacramento de la reconciliación, nos mueve al arrepentimiento sincero y nos concede la gracia de perdón, restaurando nuestra amistad con Dios y con nuestros hermanos. La promesa de que el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa adquiere una relevancia extraordinaria y urgente en nuestro tiempo, caracterizado por la confusión moral generalizada,
la relativización de los valores fundamentales y la crisis de las verdades objetivas. En una sociedad donde frecuentemente se presenta lo falso como verdadero y se relativiza la verdad objetiva, donde los medios de comunicación manipulan la información y donde las ideologías cambiantes pretenden redefinir la naturaleza, el Espíritu Santo se convierte en nuestro faro seguro e inmutable. Este Espíritu de verdad nos ilumina el camino con la luz inmutable del Evangelio, con la sabiduría eterna de la Iglesia y con la tradición apostólica que se ha conservado intacta a través de los siglos. Este Espíritu de verdad no solamente nos enseña doctrinas correctas o nos da información teológica, sino que nos ayuda a vivir coherentemente según los principios cristianos, transformando nuestro corazón desde adentro y conformando toda nuestra vida con la voluntad divina. Cuando nos encontramos ante decisiones difíciles que comprometen nuestra conciencia, ante conflictos éticos que desafían nuestros valores, o ante situaciones complejas que ponen a prueba nuestra fe, el Espíritu Santo actúa como nuestro consejero divino más confiable. Él susurra a nuestro corazón, con voz suave pero firme, la respuesta que está en perfecta consonancia con la voluntad de Dios, con la enseñanza de Cristo y con el bien auténtico de nuestra alma. Su acción en nosotros no es impositiva ni violenta, sino delicada y respetuosa de nuestra libertad, invitándonos constantemente a elegir el bien verdadero y a rechazar todo aquello que nos aleja de Cristo y de nuestra vocación de santidad. Por eso, es fundamental y urgente cultivar una relación íntima, personal y constante con el Espíritu Santo a través de la oración contemplativa, la meditación asidua de la palabra de Dios y la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde se renueva continuamente nuestra unión con la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo fortalece nuestra capacidad de discernimiento y nos da la gracia necesaria para perseverar en la verdad. En un mundo bombardeado por informaciones contradictorias, noticias falsas, propaganda ideológica y corrientes de pensamiento que cambian con la moda, el Espíritu de verdad nos ofrece la estabilidad inquebrantable de los valores eternos. Él nos ayuda a discernir entre lo auténtico y lo aparente, entre lo que construye la civilización del amor y lo que la destruye, entre lo que unifica a la humanidad en Cristo y lo que la divide en facciones irreconciliables. Su verdad no es fría, abstracta o meramente filosófica, sino cálida, personal, porque es la verdad del amor infinito de Dios manifestada en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Cuando permitimos que esta verdad del Espíritu penetre en todo nuestro ser, cuando la acogemos no solo con la mente sino con el corazón, experimentamos una liberación profunda y definitiva de las cadenas del error, del pecado y de la confusión. El Espíritu Santo nos libera progresivamente de las mentiras seductoras que el mundo nos propone como fuentes de felicidad, el consumismo desenfrenado, la búsqueda de placer a cualquier precio, la ambición desmedida de poder, la adoración de la imagen y del éxito mundano. En su lugar, nos revela las verdaderas fuentes de la alegría duradera y de la paz auténtica, el amor genuino y desinteresado, la solidaridad fraterna, la justicia social, la paz interior que nace de la comunión íntima con Dios. Esta verdad del Espíritu no nos aísla del mundo, ni nos convierte en personas antisociales o sectarias, sino que nos compromete más profundamente con Él, pero desde una perspectiva radicalmente transformadora y evangelizadora. Nos ayuda a ver la realidad con los ojos misericordiosos de Dios, descubriendo oportunidades de bien y de servicio, donde otros ven solo problemas insolubles, conflictos irreconciliables o situaciones desesperantes. Nos impulsa a ser constructores de puentes donde hay divisiones profundas, sanadores donde hay heridas abiertas, portadores de esperanza donde reina la desesperanza, testigos de la luz donde dominan las tinieblas.
La verdad del Espíritu es siempre una verdad que libera auténticamente, que sana integralmente, que reconcilia definitivamente y que eleva la dignidad a su máxima expresión. Esta verdad nos hace libres de la esclavitud de pecado, libres de la tiranía de las pasiones desordenadas, libres de la dependencia de las opiniones ajenas, libres para amar como Cristo nos ha amado. El Espíritu de verdad nos enseña también a distinguir entre la letra que mata y el Espíritu que vivifica, ayudándonos a captar no solo el contenido literal de la palabra de Dios, sino su sentido más profundo y su aplicación concreta a nuestras circunstancias particulares. Nos da el don de la sabiduría para interpretar correctamente las Escrituras, la tradición de la Iglesia y el magisterio pontificio, evitando tanto el fundamentalismo rígido como el liberalismo relativista. Su luz nos permite comprender que la verdad revelada no es una prisión que limita nuestra libertad, sino el fundamento sólido sobre el cual podemos construir una vida plena, significativa y eternamente fructífera. En los momentos de duda o de crisis de fe, el Espíritu de verdad fortalece nuestra certeza interior, no mediante argumentos puramente racionales, sino mediante esa certeza de corazón que es superior a todas las evidencias externas. Nos da la gracia de la fe inquebrantable, de la esperanza que no defrauda y de la caridad que nunca falla, porque estas virtudes teologales están arraigadas en la verdad misma de Dios. Una característica hermosa, profundamente significativa y extraordinariamente instructiva del Espíritu Santo, que Jesús nos revela en este pasaje con singular claridad, es su perfecta humildad. No hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oiga. Esta actitud fundamental del Espíritu Santo nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza de la verdadera sabiduría cristiana, que nunca busca protagonismo personal, gloria propia o reconocimiento humano, sino que siempre apunta hacia Cristo y glorifica al Padre. El Espíritu Santo no viene a traer un mensaje diferente, alternativo o complementario de Jesús, sino que profundiza, actualiza, aplica y hace presente las enseñanzas del Maestro a las circunstancias concretas de cada época histórica y de cada persona particular. Esta humildad divina, que caracteriza toda la misión de Paráclito, debe inspirar profundamente nuestra propia actitud como discípulos de Cristo. Cuando el Espíritu Santo habla a través de nosotros, ya sea en la catequesis, en la evangelización o en el testimonio cotidiano, no debemos buscar nuestro propio reconocimiento. Más bien, debemos esforzarnos por ser instrumentos transparentes, dóciles y generosos de la gracia divina, desapareciendo nosotros para que Cristo aparezca, disminuyendo nosotros para que Él crezca, callando nosotros para que Él hable. La verdadera autoridad espiritual, la que realmente transforma los corazones y convierte las almas, no proviene de nuestros méritos personales, de nuestros conocimientos o de nuestras cualidades naturales, sino exclusivamente de nuestra docilidad al Espíritu Santo y de nuestra fidelidad inquebrantable al Evangelio. Por eso, cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestras pretensiones y ambiciones, y nos abramos completamente a la acción de Paráclito, más eficaz será nuestro apostolado, más auténtico nuestro testimonio cristiano, y más fructífera nuestra misión evangelizadora. La humildad del Espíritu Santo nos revela también el misterio profundo de la perfecta unidad trinitaria. En Dios no hay competencia ni rivalidad, no hay celos ni envidias, sino perfecta comunión de amor, perfecta armonía de voluntades y perfecta comunicación de vida. Cada persona divina busca la gloria de las otras dos, en un eterno movimiento de amor oblativo, de donación total y de reciprocidad perfecta que constituye la esencia más íntima de la vida divina. Esta armonía trinitaria, esta danza eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debe reflejarse necesariamente en nuestras comunidades cristianas, en nuestras familias,
en nuestras parroquias, donde cada miembro debe buscar sinceramente el bien común antes que el propio beneficio. Cuando el Espíritu Santo actúa plenamente en nosotros, nos libera progresivamente del egoísmo y del orgullo, esas raíces venenosas de todos los conflictos, de todas las divisiones eclesiales y de todos los escándalos que manchan el rostro de la Iglesia. Nos enseña a escuchar pacientemente antes de hablar impulsivamente, a comprender profundamente antes de juzgar superficialmente, a servir generosamente antes de pretender ser servidos, a perdonar antes de ser perdonados. Su humildad se convierte en nuestra escuela permanente de santidad, porque la santidad auténtica, la que verdaderamente agrada a Dios, siempre va acompañada de la sencillez evangélica y la humildad genuina de corazón. En un mundo obsesionado por la imagen personal, el protagonismo mediático, la fama efímera y el reconocimiento social, el Espíritu Santo nos propone un camino radicalmente alternativo, el de la humildad fructífera, que no busca aplausos, pero produce frutos abundantes y duraderos. Es la humildad sublime de María Santísima, que se reconoce sinceramente esclava del Señor, y precisamente por eso se convierte en Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra amadísima. Es la humildad heroica de los santos de todos los tiempos, que desaparecen voluntariamente detrás de Cristo, para que Él brille con mayor intensidad en sus vidas, en sus obras y en su testimonio. Esta humildad cristiana no es debilidad, cobardía o falta de personalidad, sino la fortaleza más grande y la sabiduría más profunda, porque se apoya confiadamente en la omnipotencia divina, y no en las fuerzas humanas siempre limitadas, cuando nos humillamos sinceramente ante Dios, reconociendo nuestra pequeñez y nuestra dependencia total de Él. Entonces se nos eleva a alturas insospechadas. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, Él nos enriquece con su gracia. La humildad del Espíritu Santo nos enseña también que la verdadera grandeza no consiste en imponerse a los demás, sino en servir, no en dominar, sino en amar, no en acumular honores, sino en realizar la voluntad de Dios. Esta lección es especialmente importante para quienes tienen responsabilidades de gobierno en la Iglesia, en la familia o en la sociedad. La autoridad es un servicio, no un privilegio, una responsabilidad, no una oportunidad de lucimiento personal. El Espíritu Santo nos inspira a ejercer cualquier forma de autoridad con la misma actitud de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Su humildad nos preserva de la tentación del clericalismo, del autoritarismo, del paternalismo y de todas las formas de abuso de poder, que tanto daño han causado al pueblo de Dios. Nos recuerda constantemente que somos administradores, no propietarios, instrumentos, no protagonistas, servidores, no señores de la gracia de Dios. Cuando Jesús promete solemnemente que el Espíritu Santo os anunciará las cosas venideras, nos está hablando no solamente de revelaciones proféticas específicas, de visiones particulares o de conocimientos sobrenaturales sobre el futuro inmediato, sino principalmente de algo mucho más profundo y transformador. Se refiere a la capacidad extraordinaria que nos da el Espíritu para leer los signos de los tiempos con ojos de fe, para interpretar los acontecimientos históricos desde la perspectiva de Dios, y para mantener viva la esperanza cristiana, incluso en medio de las adversidades más dramáticas y de las crisis más profundas. El Espíritu Santo nos ayuda a ver más allá de las apariencias inmediatas, más allá de las noticias desalentadoras, más allá de las estadísticas preocupantes, y a descubrir el plan salvífico de Dios que se desarrolla misteriosamente en la historia. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Albania Paulino pide oración por Henry Ramírez, que padece cáncer. Hermana Albania, tu oración está llena de amor y esperanza.
Que el Señor toque la vida de Henry con su poder sanador. Le conceda fortaleza en esta batalla y nunca le falte la fe. Amén. Marta Betancourt pide por su mamá, su hijo Esteban Aristizábal Betancourt, Gilma y toda la familia Betancourt Hernández, por su conversión y santificación. Hermana Marta, que el Señor bendiga profundamente a toda tu familia, fortalezca su fe y los conduzca siempre por caminos de amor, unidad y santidad. Amén. Florencia Gómez, pide oración por la salud de Mercedes García. Hermana Florencia, que Jesús coloque su mano sanadora sobre Mercedes, le devuelva la salud y la llene de paz y fortaleza. Amén. Concha Arroyo, pide por su hermano Adolfo, que está enfermo, para que acepte la voluntad de Dios. Hermana Concha, que el Señor acompañe a Adolfo en medio de su enfermedad, le conceda paz en el corazón y fortaleza para confiar plenamente en la voluntad de Dios. Amén. Eva Luevanos, pide por su familia y por su trabajo. Hermana Eva, que el Señor bendiga tu hogar, cuide a cada miembro de tu familia y abra caminos de estabilidad y bendición en tu trabajo. Amén. Verónica Chavarría, pide oración por toda la humanidad, para que Dios nos proteja y bendiga. Hermana Verónica, que el Señor derrame su misericordia sobre el mundo entero, proteja a las familias y conceda paz y esperanza a toda la humanidad. Amén. Ana Mercado pide por su hija Katia, para que sirva en la iglesia y encuentre un buen trabajo. Hermana Ana, que Dios guíe a Katia por caminos de fe y servicio, y le abra puertas de trabajo digno, donde pueda crecer y bendecir a otros. Amén. Dora Minchala, pide por la salud de don César y Rebeca Carmen. Hermana Dora, que el Señor visite a don César y Rebeca Carmen con su amor sanador, fortalezca sus cuerpos y les conceda salud y tranquilidad. Amén. Daisy Moreno, pide oración por los enfermos y especialmente por Mirna Arias, que tiene cáncer. Hermana Daisy, que el Señor derrame sanación sobre Mirna Arias y sobre todos los enfermos, fortaleciéndolos con su amor y llenándolos de esperanza. Amén. Hilda Joyner, pide protección para María Eugenia en su cirugía de columna y agradece por el proceso de recuperación de Manuela. Hermana Hilda, que el Señor acompañe a María Eugenia en su cirugía, guíe las manos de los médicos y continúe fortaleciendo la salud de Manuela en su recuperación. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones que te le entregamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Esperamos que estas palabras sean de provecho para tu vida y que te acompañen en todo el trayecto del día. Bendiciones.
Oración al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.